Muy bien, prepararon el desayuno y esperaron a Martín. 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía, 1 de la tarde, ven a Martín Harris paseando fuera de la casa de los padres de José, como una persona que no se anima a entrar. Fue suficiente para José. Sabía lo que había sucedido. Cuando finalmente entra, la mesa estaba servida para el almuerzo. Él toma los cubiertos, los tira y en ese momento dijo: todo está perdido. José lo mira y le dice: ¿es en serio, Martín? ¿Perdiste las 116 páginas? Martín, muy acongojado, le comenta que sí, que no las puede encontrar. Él le dice que vuelva a buscarlos. Martín le dice que ya no hay un lugar en donde él pueda ir a buscarlos. Y entonces comienza el dolor que siente José de no haber obedecido la palabra del Señor. ¿Cuántas veces se han sentido ustedes de esta forma? ¿Cuántas veces hemos sentido de que nosotros hemos desobedecido al Señor? Lo primero que se cruzó por la mente de José, que también se cruza por la mente de nosotros cuando sabemos que hacemos algo que al Señor no le agrada, es: ¿con qué cara voy a arrodillarme a orar y a decirle al Señor: estas páginas desaparecieron? Todo el trabajo que habían hecho había desaparecido. Uno no siente o se siente más culpable de lo que realmente es. Y entonces, ¿cuántas veces esto nos ha producido alejarnos de la iglesia? Volver, cometer un error y volver a alejarnos. Mi pregunta fue: ¿por qué el Señor permitió que esto sucediera? Si Él tenía el poder para evitar que estas páginas se perdieran. Él tiene el poder para todo. Pero ya en el libro de Mormón, en Jacob, el Señor ya había tenido en cuenta que estas páginas se iban a perder. Estas páginas eran nada más y nada menos que la historia de Leí y su pueblo. En aquel entonces, el Señor hizo que se escribiera, que así como lo escribía Leí, Nefi también escribiera unas páginas paralelas, porque estas el Señor sabía que se iban a perder. Él no deja nada al azar. Y compartimos Doctrina y Convenio 3, el versículo 1. ¿Por qué decimos estas cosas? Dice: las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar, ni tampoco pueden reducirse a nada. Porque Dios no anda en vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho, porque tanto sus sendas son rectas y sus vías un giro eterno. Recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. En el versículo 7 dice: pues he aquí, no debiste haber temido al hombre más que a Dios, aunque los hombres desdeñen los consejos de Dios y desprecian sus palabras. Sin embargo, tú debiste haber sido fiel, y con su brazo extendido, él te hubiera defendido de todos los dardos encendidos del adversario, y habría estado contigo en todo momento de dificultad. Me imagino a José, porque me imagino en mí
en esa situación, en saber que he cometido un error, en saber que no he obedecido, que no he hecho la voluntad del Padre, porque siempre que dejamos de hacer la voluntad del Padre es porque queremos hacer la nuestra, y no siempre es lo correcto. Él le dijo: si hubieras confiado más en mí y menos en la mano del hombre, te hubiera defendido de absolutamente todo. Todos pasamos por problemas, todos tenemos dificultades, enfermedades, dolores, penas, tristezas. Todos hemos perdido a alguien, todos alguna vez hemos desobedecido al Señor, y Él nos dice que si solo confiáramos en Él, Él nos cubriría de todo mal. Y agrega: estas son palabras a José que se aplican a nosotros, obviamente. Sin embargo, tú debiste haber sido fiel. En el 9 dice: he aquí, tú eres José, y se te escogió para hacer la obra del Señor. A pesar de lo que había sucedido, el Señor le dice que sigue siendo su elegido. El Señor nos sigue diciendo que somos sus elegidos. El versículo 10 de la sección 3 dice: mas recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete, pues de lo que has hecho contrario al mandamiento que te di, y todavía eres escogido, y eres llamado de nuevo a la obra. Al menos que hagas esto, serás desamparado y llegarás a ser como los demás hombres y no tendrás más don. Y al entregar lo que tradujiste por la visión y el poder que Dios te ha dado, entregaste lo que era sagrado en manos de un hombre inicuo. Tremendo para José, tremendo. Aún así, el Señor le dijo: arrepiéntete. Sí, le fue quitado. Nunca se habla de esta quinta visita del ángel Moroni. Casi nunca se habla, excepto cuando estudiamos doctrinas y convenios, de esta forma. El ángel Moroni se aparece esta quinta vez para llevarse las planchas y quitarle el don a José. Esto sirvió para que José se diera cuenta de lo valioso que era su don. El equivocarnos nos sirve para saber lo valioso que es nuestro don. Cada uno de nosotros en la obra del Señor, que es su obra, tiene un lugar, tiene un don, tiene algo para dar que no lo tiene otra persona. Fue José el elegido para restaurar la iglesia de Jesucristo. Fue José el elegido para traducir el libro de Mormón, una obra maravillosa para nuestros tiempos. Sí, se equivocó, pero esto fortaleció su manera de ver las cosas. También estaba Martin Harris. Él también le dijo a José que necesitaba pedirle perdón al Señor. Y claro que el Señor habló por medio de José a Martin Harris. Y después de haberle dicho absolutamente todo lo malo que había hecho, le dijo que si se arrepentía, él seguiría siendo quien ayudara a José en la obra de traducir. Permítanme compartir con ustedes la sección 3, versículos 13 y 14. Que has despreciado los consejos de Dios y quebrantado las más santas promesas hechas ante Dios.
y ha confiado en su propio juicio y se ha jactado de su propia sabiduría. Esta es la razón por la cual has perdido tus privilegios por una temporada. Porque has permitido que el consejo de tu director sea hollado desde el principio. Qué palabras fuertes y tiernas para explicarle que el único que perdió fue él, porque la obra del Señor es eterna. En el interín que esto sucede, que a José se le es retirado, ya estamos hablando 1828, perdón. Los padres de José, preocupados por esta situación de José y Martín Harris, van a verlos, van a ver a José y a Emma. Con mucha alegría se encuentran en el camino con José Smith y ven que José no está triste. Y él les relata, sobre todo a su madre, que recuerden que tenía una relación muy especial con ella, le relata lo que el Señor le había dicho. Ellos, muy contentos, expresan el agrado de que el Señor esté nuevamente contento con José y le vuelva a dar su don. Y es en ese momento en donde entra en acción la sección 4 de Doctrina y Convenios, porque José Smith padre le expresa a José el deseo de servir en esta obra maravillosa y le pide que por sus medios, y vamos a ver esto en varias secciones, le pide específicamente que le pida al Señor qué es lo que él puede hacer en su obra. Sección 4, versículo 1 y 2. He aquí, una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Por tanto, vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. De modo que si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamado a la obra. Esta fue la respuesta, parte de la respuesta que el Padre le da a José Smith. Pero fíjense la manera en que se lo expresa. Pues he aquí, el campo blanco está para la siega, y he aquí, quien mete su hoz con su fuerza, atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Repetimos, José Smith quería servir en la obra. Y lo que el Señor le dijo es, si tenéis ganas de servir, lo único que tenéis que hacer es entrar en la cosecha y segar. Porque qué mejor ejemplo para alguien que trabaja la tierra. Qué mejor ejemplo para José, padre, el saber que ya estaba a punto de salir esta obra maravillosa y que todos podían ser partícipes, siempre y cuando tengan presente, y vuelve a decirlo, a repetirlo en el versículo 6, tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad maternal, piedad, caridad, humildad y diligencia. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Amén.